Hola, ¿cómo están? Este video es muy interesante porque lo prometido era deuda y yo les había dicho que iba a hacer un análisis de la situación actual de Estados Unidos y su retorno de Plutón. Entonces, hice un análisis exclusivamente del retorno de Plutón, dado que en este momento se han presentado diferentes situaciones de revoluciones, movimientos, muertes, no solamente a nivel de ese país, sino a nivel mundial. ¿Por qué hice el análisis de ese país? Porque digamos que es un referente a nivel mundial de todo lo que respecta a la economía. Entonces, de alguna manera, los cambios que tenga este país afectan a nivel mundial, no solamente a ellos directamente. También porque es un ejercicio muy interesante de hacer para analizar un poco cuando los países hacen estos procesos en los que tienen estos retornos de planetas transpersonales tan importantes y tan radicales, cómo van afectando poco a poco estos movimientos a cada uno de estos momentos en la historia de cada país. Entonces, un retorno de Plutón no es muy común de ver porque son retornos que se dan cada tantos años, ¿sí? Son retornos que se dan en un periodo de tiempo. Entonces, para que entendamos un poquito mejor esos ciclos, tengamos en cuenta que Plutón se demora alrededor de 20 años en promedio en cada uno de los signos. En algunos pasa mucho más rápido y en otros mucho más, se toma mucho más tiempo. Por ejemplo, en Libra se queda a promedio 12 años, pero en Tauro se puede llegar a quedar hasta 32 años. Entonces él tiene una media, un promedio de una media de unos 20 años. O sea que para que tú puedas verlo, tendrían que pasar alrededor de casi vivir más de 100 años, ¿sí? Una persona para poder que tenga un retorno de Plutón. Pero los países sí pueden tener estos retornos de Plutón desde sus independencias porque tienen más de 100 años, ¿sí? Y un país como Estados Unidos que tiene una fecha de independencia de 1700, claro, ya ha tenido varios procesos. Entonces, tengamos en cuenta varias cosas. Plutón en la astrología se tiene muy en cuenta, la astrología occidental, la astrología tradicional también, pero tengamos en cuenta que en otras astrologías no se tiene muy en cuenta. Desde la astrología tradicional es un maléfico, es un planeta que es frío, que tiene una energía que es muy fuerte, que es de cambios, que es de transformación, pero está muy ligada desde la tradicional a temas de muerte, de eliminación, de corte. Es la representación clara de la carta número 13 del tarot, del arcano número 13 del tarot. Entonces, también representa inclusive a Hades en su mayor esencia desde la mitología. Entonces, para que entendamos un poco, desde la astronomía, por el contrario, se considera un planeta enano y en muchas ocasiones se ha considerado únicamente un asteroide. Entonces, este planeta cobra importancia en la astrología moderna porque es un planeta que permite la transformación, la transmutación y hacer cambios muy profundos a nivel de las personas, a nivel emocional, mental y físico, ¿sí? Pero entonces quiero que tengamos muy en cuenta que Plutón siempre nos va a mostrar muertes, ¿sí? Plutón siempre nos va a mostrar algo muy radical, un cambio que sea completamente de 180 grados. Entonces, tener un retorno de Plutón es volver casi que a la esencia para replantearse quiénes somos y qué somos. Entonces, en este caso, para un país como estos, sería cambiar todas sus políticas, sus dinámicas, sus estructuras, inclusive para este en particular, sus valores como nación. ¿Por qué? Porque en el caso puntual de Estados Unidos hay una oposición al Sol. Entonces, vamos a mirar muy bien, es primero la carta de Estados Unidos para que podamos analizar un poquito los aspectos de su carta natal y de acuerdo a eso ustedes me puedan entender muy bien el análisis que se hizo. Entonces, vamos a compartir pantalla y les voy mostrando.
Ok, vamos a mover. Vamos a mover este cuadrito. Vamos a ponerla por acá que no nos estorbe un ladito. A este lado por lo menos. Ok, bueno. Entonces vamos a mostrarles, esta es la carta de Estados Unidos, ¿sí? Esta carta, la hora exacta, no la he validado yo, pero en línea, digamos que está muy bien validada. Bueno, entonces les explicaba un poquito. Entonces, Plutón, como ustedes lo pueden ver aquí, se encuentra en Capricornio, está haciendo oposición, es a Mercurio, pero tiene varios aspectos muy interesantes. Corrijo, la oposición es hacia Mercurio, tiene aspectos muy interesantes como carta natal. Entonces, les cuento un poquito. El Sol para este país está en Cáncer, en la casa 7, como pueden ver ustedes aquí. Entonces, esto nos habla mucho del idealismo, la protección, la amabilidad, también nos habla de lo susceptible que es el país, nos habla también de ese sueño americano, esa sensación de que llegas allá y que consigues lo que sueñas y lo que aspiras, que es como tu casa. Pero también es un poco caprichoso y tiende a ser un país dependiente de sus negociaciones con los otros. Es un país que de alguna manera tiene una necesidad siempre de estar, como ustedes pueden ver, casi que hay un estelium en esta casa, aunque estén diferentes signos, en donde necesita de los otros para poderse impulsar y mover. Entonces, hace que también tenga enemigos muy fuertes, enemigos muy potentes y que tenga un sentido de la competitividad bastante elevado. ¿Sí? También tengamos en cuenta que está cuadrando a Saturno en Libra, que aunque está muy bien aspectado Saturno en Libra, en casa 10, nos habla también de una mirada de un país un poco que siempre se debate, ¿sí? Su reputación. Todo el tiempo se habla mucho de cómo se ven hacia afuera, cómo se ven hacia adentro, ¿no? Y también de altos honores, nos habla mucho de reconocimientos, nos habla mucho de la autoridad, el sentido de autoridad que tiene este país, ¿sí? Y cómo está ligado también a la fatalidad, ¿no? Es un país que siempre está ligado a las guerras, que siempre ha estado ligado a situaciones muy trágicas a nivel de la historia, si lo tenemos en cuenta, ha participado en las dos guerras mundiales que han habido y en diferentes guerras civiles se ha involucrado y ha tenido en su país. La diferencia es que esto le da siempre ventajas frente a sus enemigos en muchos sentidos. También lo hace un poco egoísta en ciertas cosas y lo hace muy tradicionalista, entonces hace que primero sean los suyos por encima de cualquier otro, entonces por esa razón tienen un sentido un poco repelente hacia la migración, pero no hacia las personas, porque tienden a ser muy amigables. Ya vamos a ir mirando esos aspectos que son aspectos más lunares que tiene el país. También hace una sesquicuadratura a la luna en Acuario, como podemos ver. Mírenlo aquí, aquí hay una sesquicuadratura aquí, con la luna, que dificulta un poquito la comunicación efectiva, un poco la empatía, ¿sí? Entonces, pero es lo que les mencionaba, es una situación un poco en que no tengo problema contigo, pero si tú vas a disfrutar de mis beneficios, pues te los tienes que ganar y te los tienes que luchar. También nos hablado un poquito de la arrogancia, de la innovación, son muy innovadores y siempre están en un sentido un poco más altruista en ciertos aspectos, les gusta mucho ayudar, estar como a la vanguardia también de muchas cosas y son un poquito sensacionalistas, medio fanáticos, entonces hace que también sea una situación de un país en donde cualquier situación pequeña o tienen sentimientos muy extremistas sobre ciertas situaciones, siendo un país muy avanzado en muchas cosas, pero es parte de su competitividad dentro del país. Existen esas sensaciones. También hay la luna en Acuario nos hace un tridecil a Marte en Géminis, que es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, para que ese tridecil que hay allí a Marte en Géminis
Bueno, nos habla un poco también, que también hace un trígono a Venus en común, ¿no? Hace aquí como un trígono a Venus, y lo podemos ver también la misma luna hace ese trígono a Venus. Sí, tiene aquí un tridecil y aquí tiene el trígono. Estos dos aspectos que hace la luna en casa 7, tanto a Marte como a Venus, nos habla mucho de los éxitos que tiene este país frente a la acción, las estrategias que maneja, cómo son movidos muy por sus sentidos patrióticos. Entonces se involucran en estas guerras o en estas situaciones por un sentido patriótico. Eso es lo que los hace realmente generar acciones en las que resultan normalmente ganadores, acciones que son llevadas por la motivación de un país en conjunto, por la necesidad de proteger sus propios y defender sus intereses personales como potencia. También hay que tener en cuenta que a Saturno hace un cuatrioncil, esto que está aquí, este aspecto que está aquí, ¿sí? Hace un cuatrioncil, que también nos habla un poco de la exageración de los sentimientos del pueblo frente a su proyección, tienden a mostrarse mucho mejor de lo que en realidad son. Y es por esa necesidad de verse siempre en un estado de potencia mundial, económica. Entonces es una necesidad siempre latente de estar por encima de los demás en ese sentido económico, de fuerza. Creo que el aspecto de Saturno en Libra en casa 10 les da totalmente esa energía de por sí, ya la tienen. Plutón, también tengamos en cuenta que Plutón aquí está haciendo un semisextil a la Luna, este aspecto que está aquí, ¿sí? Y eso les da también esa ventaja económica porque recordemos que Plutón está en casa 2, entonces su economía es muy radical, es una energía, una economía muy potente, que se puede mandar muy a la cima como se puede caer muy fácil de alguna manera, pero hace que como se apoya tanto en otros, esa energía siempre esté en crecimiento. Entonces, también hace que siempre tenga ciertas ventajas económicas frente a sus enemigos o sus socios comerciales, y que se muestre un poquito, se muestre muy poderoso, inclusive cuando no lo es. Entonces les da una imagen a veces de que están muy por encima de la situación, cuando pueda que no sea un aspecto que no sea algo muy cercano a la realidad, ¿no? También tenemos Plutón haciendo una oposición a Mercurio, que es de los aspectos, digamos, importantes que se manejan en casa 8. Entonces nos habla mucho de que el dinero muchas veces ha llegado por actos ilícitos, por actos un poco ocultos, por situaciones complejas, no tan sencillas o tan directas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace mucho? Es que tiene un legado de tomarse en propiedad ciertas cosas, ¿no? Tiene una sensación de viveza, un sentido muy astuto para usar ciertas estrategias no tan buenas para aprovecharse siempre de las situaciones, ¿no? Y estar todo el tiempo cambiante. Entonces, él cambia de acuerdo, convenientemente, de acuerdo a la necesidad que tenga el entorno, ¿no? Entonces, por eso se va viendo en el retorno, se van evidenciando todos estos actos o estas situaciones un poco oscuras, hostiles, complicadas, que podemos estar viendo en este momento. Sí, otro aspecto, bueno, yo menciono varios aspectos, pero voy a mencionar cuatro más, dos más, y vamos al punto del análisis que hice exhaustivo. Entonces, también tenemos en Mercurio una semicuadratura, si lo podemos ver aquí, a Urano, en Géminis, en casa 6. Y eso nos habla mucho de esos miedos que tiene también el país, como a perder esa capacidad de estar siempre a la vanguardia, ¿no? De estar muchísimo mejor que los demás. Eso también es un temor un poco, y por eso sus negociaciones son un poco hostiles y ventajosas, porque siempre tiene ese impulso de hacer algo diferente y nuevo, mucho más movido por el temor y la sensación de que le puedan quitar ese estatus. Entonces, la gente es supremamente innovadora y va muy adelante, por eso vemos siempre que las vacunas se acercan allá, siempre vemos que son los que inician todo el tema
militar, son potencia militar. Entonces son cositas así que se van notando y que ustedes pueden ir tomando check de por qué se ven. También tenemos este aspecto de Marte, que hace un tridecil, ¿no? Al propio Saturno, ¿sí? Que es muy positivo, este tridecil es muy positivo, porque también habla mucho de que siempre ellos van en pro de la justicia. ¿En qué sentido es muy positivo? Porque no solamente para su país, sino que cuando se involucran en situaciones en las que ellos sienten que debe haber justicia. Entonces, por eso es un país muy interventor. Entonces siempre se va a involucrar, siempre se va a meter, siempre va a estar allí para defender lo que consideran que es injusto. Entonces van a ser por un sentido un poco de justicia. Tengamos en cuenta también que es un sentido de justicia, pero estratégico, ¿sí? Porque es Marte en Géminis, es muy estratégico. No es un sentido de estrategia de sí somos súper altruistas, porque aunque en su naturaleza tienen eso de Sol en Cáncer, es más ligado a un sentido de verse como salvadores, ¿sí? También en ese sentido. No quiere decir que sea malo, esto es la esencia de una nación, que de alguna manera no quiere decir que sea mala ni que sea buena, sino que son cosas que están allí y que hay que mencionarlas. Sí, también tienen una empatía diplomática, es un país que tiene una capacidad enorme de siempre generar acuerdos, de siempre es buscar tener los mejores arreglos comerciales y lo logra. Tiene esa ventaja de crecimiento y proyección de la población, entonces alguien que es de esa nacionalidad, que es de este país, pues tiene las puertas abiertas casi que en todo el mundo por estos aspectos. También tenemos en cuenta que Urano hace un trígono, ¿no? Un trígono abierto, es un poco grande porque es un trígono de una orbe de 4 grados, ¿no? Que normalmente es de 2 a 3 grados, pero esto es un trígono que se marca aquí de 4 grados. Hace que sean innovadores, muy amistosos, muy generosos, educados. Nos habla también de ese sentido práctico que tienen los americanos en su forma de proceder, ¿no? Y como en su carácter y su disposición frente a la población. Entonces, siempre tienen ese sentido abierto, dispuesto, disponible. Entonces, inclusive en los países latinoamericanos se tiene muy en cuenta al gringo americano como una persona un poco ingenua por ser precisamente en estas situaciones. Entonces, estos son como los aspectos que yo destaqué más. Hay más, está Neptuno a Marte, que son cositas que no se ven a la vista, que son también un poco de secretos, una imagen que se vende un poco más pulida, pero que en realidad es muy, muy estratégica, pero pues son aspectos que son redundantes con ciertas cosas que he mencionado ya con anterioridad, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta esto que acabo de mencionar para que nos hagamos un contexto un poquito. Entonces, yo que analicé por medio de los armogramas, que es una técnica desarrollada por Tito Maciá y que mi maestra nos enseñó muy amablemente por medio de este software, se hace un análisis del planeta y de los aspectos de los demás hacia él mismo o hacia varios planetas y nos muestra cómo es esa energía, ¿no? Cómo se ve esas situaciones. Entonces, para ello hay algo que se llaman armónicos. Yo les voy a mostrar aquí armogramas, ¿ok? Unos armónicos que nos van a mostrar esas energías y yo escogí particularmente armónico del 2, del 10, del 11, ¿sí? Y del 3. Estos armónicos que escogí los representamos por el rojo la revolución, el azul la normatividad, azul es los puntos de encuentro o de desacuerdo que se den y el éxito que eso pueda llegar. Entonces, veámoslo así, damos de cuenta que el azul es el Estado, el pueblo es el rojo y que estos son aspectos en donde ellos dos se unen o se separan y aquí es que logran que haya este aspecto. Entonces, tengamos en cuenta que este país arranca su retorno de Saturno el 18 de noviembre de 2018. Entonces,
en ese inicio en el que él va a tener muchas retrogradaciones, ¿sí? Pequeñas, va a tener alrededor de 2 a 3 retrogradaciones en el proceso en estos años que yo voy a tener en cuenta, de 2008 a 2019. Entonces, en este 2008 tenemos aspectos muy importantes. Entonces, miremos, fechas, voy a estar mirando un cuaderno porque tengo fechas de cosas muy importantes que quiero mencionarles y para que las podamos relacionar con el armónico. Entonces, dentro del análisis del armónico podemos ver de alguna manera que aquí hay un punto de encuentro o de precisamente de desligue entre el Estado y el propio pueblo. Entonces hay una situación aquí de un poco de estrés y una situación complicada y esto es la representación de alguna manera de en estos momentos en donde precisamente Estados Unidos viene de una recesión económica muy fuerte y la gente empieza a perder empleos y empieza a ver que hay pocas oportunidades. Entonces son estos aspectos donde el Estado no está dando respuesta al pueblo y el pueblo no sabe mucho cómo pedir. Ya aquí a finales, a principios de año, casi en la mitad, la gente empieza a darse cuenta de eso, empieza a hacer ese proceso, ¿no? Y entonces de alguna manera la gente empieza a moverse. Aquí también se da el bombardeo de la franja de Gaza, ¿sí? Son diferentes bombardeos y que se dan. Entonces son aspectos aquí donde el pueblo empieza a moverse ante estas situaciones que están pasando. Pero miren que no es, aunque es alto, no es tan alto y de alguna manera el pueblo todavía está un poco sometido, exceptuando, más que sometido, está tranquilo con la dinámica del Estado frente a ciertos momentos como mediados del año en donde siente que el Estado no le está dando respuesta, ¿sí? Entonces, aquí es donde se hace el lanzamiento de campaña, la pre-campaña de Barack Obama, ¿sí? Por eso empieza a haber una confianza en el Estado en donde la gente empieza a querer algo diferente, algo que los saque de esta situación económica, que es de alguna manera las respuestas que promueve Barack en su campaña. Entonces, nos vamos a mover de año al 2009 y nos vamos a mover a principios del año para revisar el año completo, ¿sí? Y así nos vamos a ir moviendo. O sea, en el 2009 hay varias situaciones. En el 2009 se detecta el virus de la influenza, la A1H1N1, que es más o menos en abril a junio, más o menos que se detecta, y si pueden ver, aquí está. La gente empieza a percibir que corre peligro su vida, que corre peligro, entonces siente esa sensación un poco de descontrol, que el Estado no tiene ese control, ¿no? De la situación, ¿no? Y nos muestra también, ahí empieza a haber un fondo de la asistencia para países en crisis, que es un fondo que se construye el 2 de abril, podemos mirar, sería como aquí. Este fondo lo hacen varios, lo hace tanto la Unión Europea como Estados Unidos para financiarse mutuamente, bueno, mutuamente no, para ayudar y apoyar países como Grecia, Portugal, que entraron en crisis dada el cambio de moneda, ¿no? Y tengamos en cuenta que en enero es cuando Barack Obama es el nuevo presidente, el 20 de enero. O sea, más o menos en estas fechas que vemos aquí, puedes ver un punto de encuentro, ¿ven? Entonces aquí hay un punto de encuentro entre el Estado y entre el pueblo. La gente empieza a confiar, pero aún así tiene recelos, miren, hay muchos recelos, ¿ok? Entonces, eso fue 2008-2009, este es 2009, que terminamos el año un poco como en desconfianza. Es un año un poco de desconfianza este 2009, que es el primer año de Barack Obama como presidente. Todavía no hay mucho acuerdo de sus dinámicas, pero es un año muy interesante de alguna manera porque va mostrando una imagen, ya van a ir viendo diferente, miren, aquí ya arranca distinto, hay mucha confianza estatal, hay muchas normatividades y muchas situaciones en las que la gente ya confía un poco más en el Estado y no genera estas revoluciones, no hay estas manifestaciones, estas energías.
vamos a ir viendo a lo largo de los años cómo se van a ir moviendo constantemente estas energías de el pueblo o le da al Estado, le da al pueblo lo que quiere y el pueblo pide lo que necesita y así sucesivamente. Pero van a notar una diferencia puntual en el 2020 y en el 2000, más o menos, vamos a notarla, en el 2011, sí, 2011 y 2013. Entonces, 2010 tenemos algo importante y es que, bueno, hay varias cositas importantes. En marzo es donde Barack firma la reforma a la salud, ¿sí? Entonces se reemplaza un tema eh, aquí muy interesante y era se amplía esta cobertura y también se replanta y se renueva con Rusia la Strategic Arms Reduction Treaty, que sería un trato de reducción armamentaria. Entonces hace, de alguna manera, miren, hay puntos de encuentro en marzo, en el mes de marzo. Miren estos pequeños puntos de encuentro. Esto es una energía muy tranquila porque es un armónico muy pequeñito. Si ustedes ven, no va hasta acá arriba, es muy chiquito, pero de alguna manera se va moviendo esto. Esto es silencioso. Estos movimientos que yo voy mencionando son situaciones un poco silenciosas. Inclusive para mí fue muy difícil encontrar, tuve que entrar a Google Estados Unidos y entrar con VPN porque no es fácil ingresar y conocer todas estas noticias, curiosamente. También tenemos al agosto, que es como todo este movimiento aquí entra hasta agosto, que es como donde más se nos mueve, que tenemos una campana muy importante. Hablamos de los atentados en escuelas. En agosto, principios de agosto, se dan estos atentados. Pero miren que la energía se siente un poco antes, o sea, la gente se siente muy presionada y es donde empiezan a tener estos atentados y esos procesos un poco activistas, medio sádicos, ¿no? También entre enero y mayo, miren porque está un poquito tranquilo el tema, se dan diferentes reformas estatales que son de alivios económicos. Entonces se hace un acuerdo para financiar, ayudar a financiar a la gente para que vuelva al mercado de trabajo. También vamos a ver en agosto el inicio, entre el 8 y el 14 de agosto, para estos principios, el inicio de los retiros de algunas tropas de Afganistán, ¿no? Entonces, todo esto es pedido por el pueblo. El pueblo empieza a pedir, a hacer esa presión para que el Estado empiece a retirar estas tropas. Se hacen manifestaciones, se hacen diferentes planteamientos por parte del pueblo para pedirle al Estado esa salida, ¿no? Entonces, aquí es donde el Estado empieza a dar esas respuestas. Eso por este año. Entonces, si ven que luego va tranquilo, a medida que salen estas noticias, cuando ya dicen, bueno, vamos a retirar por acá las tropas de Afganistán y todo ese tema, la gente vuelve otra vez y confía en el Estado. Entonces, es muy curioso esa energía. Nos vamos a mudar al 2011. Aquí en el 2011, miren el movimiento tan fuerte, la gente está súper alterada, súper, diríamos, un poco compungida, aunque no es demasiado, creo que vuelvan y lo sientan, estos son llamados de atención del pueblo al Estado. No es una cosa monumental porque dentro de los gráficos del armónico, de los armogramas está en 5 el rango, entonces es pequeño, en realidad es pequeño, ni siquiera alcanza a 10. Entonces, 2011, que es un año muy movido, arrancamos con, perdón, 2 de mayo con la muerte de Osama Bin Laden. Entonces, aquí Estados Unidos está muy metido en la guerra de Siria. En esto de las guerras de Siria empiezan a haber distintos atentados, aparte del 11 de septiembre y todas estas cosas, se empieza a involucrar mucho en este tema, en territorio palestino, Afganistán. Y vamos a ver que entre marzo y mayo, es como esta energía que está aquí, van a haber diferentes manifestaciones por los fondos para la guerra. Entonces, van a empezar a haber muchos fondos para la guerra, entonces la gente va a decir, bueno, ¿cómo así? ¿Y dónde están otras problemáticas que tenemos en el país? Y aquí es donde se empiezan a notar estas manifestaciones. El 14 de mayo arrancan algunas situaciones relacionadas con abusos sexuales, entonces es ahí donde se estalla el caso de Dominique Strauss-Kahn,
que es un francés que declaran en Nueva York culpable de abuso sexual y él es el director del Fondo Monetario Internacional. Entonces miren que se van destapando ollitas muy interesantes, pequeñitas, mire, esto es pequeñita, pero se van destapando ollitas. También se da una demanda de Colombia por parte de nuestro país a la compañía Chiquitas Company por maltrato y abuso a personas de nuestro país. Entonces es una demanda que lastimosamente no fue, fue desestimada, entonces tristemente, pero bueno. Vamos a ver también en agosto, esta energía de aquí, que es como entre julio, agosto, octubre, esta situación como tan pesada. Vamos a ver algo particular y es lo siguiente. Hay un tema en estos días y es, también hay un sismo fuertísimo en el país y hace que hayan diferentes accidentes, inclusive hay algunos muertos, muy pocos, pero sí los hay. También están, les leo, está la muerte de Steve Jobs, eso impacta comercialmente también el país, está más o menos en estas fechas, un 5 de octubre, eso impacta comercialmente tanto la marca como el país como con esa marca. También por el 10 de octubre se va a ver la caída de la comunicación de BlackBerry, se cae por 3 días, o sea que hay un atentado cibernético que hacen muy fuerte y hay una situación muy estresante para la población y es lo que ustedes van a notar. Acá el 17 a octubre, 17 de septiembre a octubre, que es esta energía que está aquí, que podemos ver en esta campanita, se hace un despertar inspirado en el 15M de España. Entonces se le da el despertar neoyorquino, que es una llamada a protestar y a tomarse Wall Street debido a la crisis económica que tiene el país todavía. Entonces, y al poco beneficio que tiene la clase media y los jóvenes en ese país, dando como un porcentaje de más o menos de 15% de la población viviendo debajo de los índices de pobreza, o sea, gente viviendo en la miseria. Pues miren que no es algo que no se nota mucho la gente viviendo en la miseria y las manifestaciones. Entonces la gente se planta en Wall Street, aproximadamente la primera manifestación que hacen se llevan más o menos la policía alrededor de 700 personas. Entonces es una situación muy fuerte, pero eso hace que en varias partes de Estados Unidos se hagan estos plantones, ¿sí? Que lastimosamente no tienen tanto efecto, no tienen el efecto que se quisiera, ¿no? Cuando lo revisé en noticias, esperando el resultado, pues no encontré un gran efecto. 2012, miren, nuevamente el Estado retoma el control de su país. Entonces, aquí vamos a encontrar algo y es que en el 14 de enero, miren que todavía estamos con esta energía revolucionaria, con esta energía fuerte del pueblo reclamándole al Estado, y es porque se revelan más aproximadamente 19,000 casos de abuso sexual por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces es una situación bastante tensa, bastante fuerte, la gente se empieza a movilizar. Este es como el principio también de las movilizaciones feministas, pero lo vamos a ver años posteriores. Y también se va a dar entre febrero a octubre, se da esta campaña de Barack Obama, miren que es como toda esta energía que está aquí del Estado, volviendo a tener confianza, el pueblo confiando nuevamente en el Estado, se da mucho más en las propuestas de Barack Obama en su reelección, ¿sí? Entonces, esta es la campaña de reelección de Barack Obama, en donde la gente vuelve a confiar en el Estado y vuelve a ver como una posibilidad, una luz, un camino posible. Hacia noviembre, que son estas reelecciones, es donde él vuelve a ganar, ¿sí? Aproximadamente en noviembre. Aquí es donde él gana. ¿Okay? Y miren que hay una situación fuerte porque estos son las personas, porque él, aunque gana con un 51.1%, siempre hay, casi la mitad del país no estaba muy de acuerdo. Entonces, por esa razón se percibe esa sensación. Entonces vamos a parar un momento el video para poner a cargar.
Ok. Uy. Esto ya lo puedo quitar de aquí. Uy. Listo. Sí. Listo. Entonces, eso por el 2012. Entonces, ahí es donde se percibe esta energía. Nos vamos a ir al 2013, ¿sí? 2013, que es un año con mucha información. Miren que aquí hay muchísima confianza en el Estado. Hay algunos puntos o momentos que ustedes pueden ver claves en donde se siente esa energía, donde la gente está un poco tranquila, pero que miren que de alguna forma hay ciertas manifestaciones de descontento, pero son pequeñas. ¿Por qué? Porque en este año hay mucha información muy buena para el país, que no del todo se da, pero pasa. Entonces se lanza eh, la ley para legalizar los derechos LGBT, para legalizar el matrimonio igualitario, y esto se va a aprobar en el 2015, pero esto se lanza en enero, en principios del año, se hace este lanzamiento, la propuesta la hace Barack Obama al Senado y se manda. Entonces, de alguna manera la gente siente como un apoyo del Estado, que es donde la fecha en la que en el 2015 podemos ver la imagen de la Casa Blanca con la bandera del LGTBIQ. Se da una disminución del 1% del desempleo también por el apoyo, este fondo que crearon años atrás, en el principio de la campaña de Barack Obama en su primera elección presidencial. Y se dan declaraciones ambientales, ¿no? De rechazo de la ley eso se llama Kingston XL Pipeline. El Kingston XL Pipeline es un tubo de petróleo, o de gas, sí, petróleo, que se tiene entre Canadá y Estados Unidos. Entonces estas pipas se hicieron muchas manifestaciones por esto, que no fue tan movido como se hubiera querido, porque igual el presidente dijo, no, yo no voy a estar de acuerdo, esto no va a pasar, pero en el 2015 él aprueba que esto siga en construcción, ¿no? Entonces es muy curioso porque aquí la gente confía mucho, ¿no? Se lanza una política para el control de, de armas, lo cual gustó de alguna manera, pero generó ciertas controversias. Esto fue en enero, miren aquí, eso fue en enero 13, más o menos en estas fechas, hacia enero 13. Entonces el pueblo dice, ¿cómo así? ¿Toda la vida hemos usado armas? Bueno, aquí se va sintiendo esa energía. En febrero, entonces Obama hace una firma ejecutiva, que es el número 13.636, y que se llama la Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, que es donde, ¿se acuerdan lo del BlackBerry? Bueno, lo que pasó en BlackBerry, aquí empiezan a hacer como toda una mejora cibernética de protección y de seguridad del país. Esto se da en febrero. Entonces miren esta curva, por eso pasa esto, porque pasa en febrero, hacen esa protección, ¿sí? También hay un tema de apoyo a Israel en defensa del país y todo un tema, pues, de apoyo, pues, a las tropas, que eso genera también unos inconvenientes con los socios comerciales, ¿sí? Eso genera esos roces. En mayo tenemos el One World Trade Center, que es donde nuevamente se conmemora lo del 11 de septiembre y se construye esta torre, se hace la inauguración de esta torre gigante, eso se hace en mayo, el 10 de mayo. Entonces es como por aquí que se hace esa energía. Entonces lo que habíamos hablado inicialmente, pues es todas estas políticas de desempleo, todos estos temas que se hacen muy, muy positivos también. Y vamos a ver, en agosto se solicita la entrega de armas químicas a Siria, ¿sí? Entonces se hace esa solicitud a Siria. Entonces en agosto, miren, por acá se hace esa solicitud. Aquí empieza a acrecentarse hacia el final porque en estas épocas se hacen las negociaciones con Irán para prevenir la adquisición de armamento nuevo, ¿no? Se firma un acuerdo para estas fechas, es un tema un poco tenso, dura bastante, dura casi todo el final del año,
y es precisamente porque se hace estos acuerdos en donde se prohíbe la compra de armas nucleares o de armas químicas, y es un acuerdo que se hace entre varios países y se negocia con Irán para que firme este acuerdo. Entonces, claro, la apreciación de la gente frente al Estado es súper alta. ¿Ok? Este video va a ser bastante largo, pero bueno, es con toda la intención de todo el estudio y el análisis que se hizo. 2014, en enero de 2014, aquí en este principio, que todavía tenemos esta energía de amor por el país, entonces, aquí se aprueba en el estado de Colorado, se aprueba la marihuana eh, re, recreacional. Aquí ya es algo legal la marihuana para consumo recreacional, y por eso a mucha gente le gustó, pero si ustedes ven una curva aquí que se da, son las manifestaciones que se dan posteriormente a esa aprobación de ley. ¿Por qué? Porque mucha gente no estuvo de acuerdo con la forma recreativa de la marihuana en esos estados, entonces fue un despelote completo, pero pues ya se legalizó. Ahora, alrededor de febrero 22, vamos a movernos febrero 22, que es más o menos estas fechas donde empieza esta otra curva, vamos a ver que es cuando capturan al Chapo Guzmán. ¿Sí? ¿Por qué hay tensiones? Porque empieza a haber intervención americana en el país de México. Entonces, estas intervenciones que empieza a hacer Estados Unidos, pues golpean un poco al país y el sentido pues de protección y eso. Hay un movimiento muy, muy intenso y muy fuerte. También hay una situación de intervención de Estados Unidos hacia otros países, no solo México, ¿no? También se firma el 17 de abril, para estas fechas más o menos, se firma un tratado entre la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos y Ucrania, un acuerdo para que Ucrania se le cambie la estructura, sea federal, pero tiene que desarmarse, tiene que desarmar todas sus milicias. Entonces, miren que de alguna manera hay una situación de poder que se puede evidenciar aquí, una situación en la que Estados Unidos interviene con plétora, con su poder, con su fuerza, sobre otros países, de alguna manera, su influencia. Para efectos del 24 de abril, más o menos, o sea, por acá, nos moveríamos más o menos aquí, que está la otra curva, si la pueden ver aquí, en este punto. Entonces, se suspende al gobierno las negociaciones que se tenían con el gobierno palestino, porque bajo el auspicio de Estados Unidos, de las negociaciones de paz que tenían, ¿no? Entonces se suspende el gobierno palestino las negociaciones que tenía con la ANP. Pues Estados Unidos interviene aquí para que no hayan negociaciones. Entonces, de alguna manera, eso genera mucho más enfrentamientos entre los países árabes y Estados Unidos, y es lo que podemos evidenciar aquí en esta curva. Miren que no hay puntos de encuentro, si ven las franjas verdes, no hay puntos de encuentro en esta zona, porque es totalmente fuerte esta situación. 30 de abril empiezan ciertos tornados, que se pueden ver acá el 30 de abril, así, por esta, hay tornados, hay algunos daños materiales y aproximadamente 35 muertos, eso o sea, en el sur del país. Estos tornados, miren que a pesar de todo, la gente el Estado pudo manejar y controlar esa situación y no pasó aparte de que falleció tantas personas, no fue una cosa muy grave como otro huracán que va más fuerte en otros años siguientes. 16 de agosto, en Ferguson empiezan las manifestaciones por el primer afroamericano por el que hacen manifestaciones en Estados Unidos, que se llama Michael Brown, ¿sí? Por arremetimiento de la policía. Esto fue el 16 de agosto. Aquí empiezan estas manifestaciones. ¿Sí ven los picos? Estos picos son de estas manifestaciones que se dan en torno a la muerte por parte de la policía de esta persona, Michael Brown, que es el primero que dentro del 2008 al 2020 es el primero que se evidencia y se muestra, ¿sí? En cuanto a manifestación por los derechos humanos. Entonces, también se da en septiembre, se hace una coaligación para frenar la ofensiva de Irak, eso es como el 5 de septiembre por aquí, entonces vuelve Estados Unidos y interviene
en situaciones de otros países, ¿no? También en septiembre USA empieza a hacer bombardeos en Siria. Si podemos ver, es el 23 de septiembre. Entonces miremos septiembre 21, 23, por aquí vuelve a haber plétora, vuelve a haber sangre, vuelve a haber muertos, vuelve a haber situaciones en las que se involucra de esa manera. El 9 de diciembre se empiezan a demostrar las técnicas de tortura en diciembre que utilizaba la Agencia Central de Inteligencia. Pero nótese que aunque muestran esa información, no hay mucha reacción. Es como les mostramos y bueno, no pasó nada. ¿Okay? Nos vamos a ir al 2015. Aquí está, 2015. En el 2015 no hay mucho por contar, aunque hay algunas curvas, ustedes ven aquí hay dos campanitas muy importantes y aquí hay algunos picos. En enero hay un nuevo ciberataque que se hace a Sony y es donde lo hace Corea del Norte. Bueno, lo que dice la noticia es que Estados Unidos le dice a Corea del Norte que fue el implicado en ese ataque cibernético para Sony. Entonces, aquí es donde se involucra nuevamente él como en esas situaciones en enero, pero no dio mucha importancia. Pero para estos casos pasa que hay un tema entre Estados Unidos y Rusia firman un acuerdo de un plan de acción conjunto completo que es para la prevención de ataques nucleares entre sí, lo cual es muy bueno, sí, es muy, muy bueno. También está la precandidatura de Trump, aquí es cuando él se lanza, eso es el 16 de junio, el hombre se lanza aquí, para estas fechas, más o menos, se lanza aquí. Tiene gran aceptación, miren, tiene gran aceptación. Y también se da la legislación del matrimonio gay en julio, ¿sí? Esta fecha, más o menos el 16 de julio, miren, hay gran aceptación también. Entonces esta curva va más por las intervenciones de temas de ciberataque. Nuevamente la gente entra como en pánico con estos temas, ¿sí? Lastimosamente no pude encontrar noticias que reflejaran este aspecto. Como les dije, es bastante complejo encontrar información y noticias de Estados Unidos para Colombia, ¿no? Por las restricciones que tenemos como país, tristemente. Bueno, 16. Okay. Entonces, en el 2016, al principios del año, el 16 de enero, tenemos el anuncio del levantamiento de sanciones a Irán por incumplir el acuerdo nuclear, ¿no? Entonces, Irán dice, yo tengo bombas, y entonces lo sancionan. Aquí hay un tema de desacuerdos, hay unas oposiciones que ustedes ven aquí que se muestran, ¿no? El 22 de enero, aquí ya, como hacía por acá, más o menos, el 22 de enero empieza la tormenta Jonas, que hay diferentes fallecidos y demás, pero miren que ha habido una acción por parte del Estado, la gente está muy tranquila en ese sentido. Hay unos fallecidos e inundaciones menores. Hacia noviembre, o sea, ya moviéndonos más hacia acá, que está este pico de acá, esta campanita que se forma acá, o sea, son las elecciones presidenciales donde gana Trump. Es en esta época que ustedes ven que como acuerdos, desacuerdos, como que sí, como que no, donde hay una normatividad por parte del Estado, credibilidad hacia el Estado y hay un desacuerdo hacia el Estado, es toda la campaña de Trump. Toda esta es la campaña de Trump para la presidencia. Entonces, hay muchas situaciones donde no hay mucha seguridad de voto por él, no voto por él, ¿será que está bien? ¿Será que no está bien? ¿Qué quiero? Entonces está dividido las emociones del pueblo americano. Entonces ahí donde él es presidente, ¿no? Y el 21 de diciembre el Departamento de Justicia revela el caso Odebrecht y todas las implicaciones que tiene con países latinoamericanos, ¿no? Entonces vamos a ver que por acá en diciembre ya se empiezan a revelar algunas cosas interesantes y otra vez el país se ve involucrado en situaciones que no tienen que ver con su país, sino con intervenciones a otros países, ¿no? 2017, perdón, 2017. Bueno, 2017 nos pasa lo siguiente, el 12 de enero, es una noticia importante, tenemos un tema de políticas pies secos, pies mojados, que es una iniciativa que tenían un acuerdo con Cuba, un tema
con Cuba particularmente, en donde permitían que la gente tuviera residencia cubana al pisar territorio americano, eso se quita, entonces empiezan a haber diferencias con el Estado, ¿sí ven? Ahí empiezan a haber esas situaciones un poco tensas, ¿no? Aquí el 20 de enero, precisamente para estas fechas, es la posesión de Trump como presidente de los Estados Unidos. El 21 de enero es donde se inicia The Women's March, que es donde pues, empieza el movimiento feminista en Estados Unidos fuertemente, con una manifestación multitudinaria, más de 500,000 de mujeres, solamente en Washington, por las políticas xenofóbicas y sexistas de Trump. Entonces es este piquito que no es muy alto, curiosamente no es muy alto, es algo que fue muy importante, muy monumental, pero no se marcó porque fue una manifestación pacífica, fueron marchas pacíficas. Si hubiese disparado, si hubiesen sido manifestaciones sangrientas, peligrosas y demás. Entonces por eso se ve pequeña, pero sí está esa energía de desacuerdo para que lo tengamos como en cuenta, ¿no? Como fuera de la norma. Eso para el 2017. También tenemos el ingreso de refugiados, hay unas normas aquí hay varias normatividades que se dan también, temas de se suspenden el ingreso de refugiados al país, se suspenden y se detienen personas que son de otros países, ¿no? Y para esta época de agosto más o menos, lo que es junio hacia agosto, entonces hay varias cosas. Entonces vamos a ver el retiro de acuerdos del cambio climático, el Acuerdo de París, se da en junio, este que está aquí, este pico que vemos aquí, es justamente ese momento en donde se retira Estados Unidos del Acuerdo de París para la protección del cambio climático, la prevención del cambio climático. También en julio hay otro ataque hacia Siria, Estados Unidos vuelve a intervenir, que son estos pequeños acuerdos, picos que vemos aquí pequeñitos. Y el 27 de julio, o sea, hacia acá, se prohíbe el servicio de personas transgénero en la Armada. Eso no se manifiesta, eso no se nota, la gente no tiene ningún tipo de reacción. O sea, como pueden notarlo, no hay reacción. ¿Qué pesa? El 23 de agosto para esta época está el huracán Harvey, que pasa por Texas y genera estas inundaciones terriblemente fuertes, y la acción del Estado no fue tan imponente, la podemos ver aquí, frente a lo que sucedió. Fue bastante poca su reacción. Sí hubo muertos, hubo diferentes cosas fuertes, y no solo eso, sino que hacia estas fechas, para esta otra curva, hay un tiroteo de más o menos 50 muertos en Las Vegas, que es el tiroteo de Las Vegas, que se da en esta fecha, que tampoco hizo gran alarde. O sea, como pueden ver, las manifestaciones americanas no son manifestaciones, son manifestaciones que tienen tendencia a ser pacíficas, no son manifestaciones violentas, pero sí hay intervención de Estados Unidos a otros países de manera violenta. O sea, eso sí se nota. Estos picos rojos son las intervenciones de Estados Unidos de forma violenta, porque inclusive el 6 de abril hay lanzamientos, que está aquí, hay lanzamientos de 59 misiles contra Siria, ¿no? Hay investigaciones federales también sobre el hackeo que hace la CIA, que eso sea en marzo, que son estos pequeños picos, que son estas noticias que llegan y aparecen, pero que no cobran tanta importancia. 2018, y en el 2018, entonces vuelve a haber un tema un poco más hacia el país. Aquí hay una caída gigante del mercado bursátil, gigante, pero miren que aunque hay caída del mercado bursátil, no hay una reacción muy evidente, es una pequeña reacción, es una campana, pero muy pequeña comparada con junio y comparado con agosto-septiembre. Entonces, aunque hay un tema de contramedidas, hay un tema de ataques químicos que se dan en abril y unas situaciones muy delicadas, eso no se nota. Estas son intervenciones pequeñas intervenciones que hace Estados Unidos en otros países, como lo que les decía, ataque químico en Siria. Entonces, no necesariamente generar reacción en su país, sino que estos picos son efectos de acción hacia otros países. Se abandona el acuerdo nuclear, eso se da en mayo,
no se va a notar mucho aquí porque estos son las implicaciones de Plutón, o sea, son implicaciones de muerte, de ataque, de sangre, de situaciones tensas, de batallas o de guerras o intervenciones por la fuerza, ¿sí? Entonces, vemos en octubre, vemos esta energía que está acá como hacia octubre y demás, son las catástrofes del huracán Michael, que es lo que podemos apreciar, ¿no? Estas curvas estas curvas a final del año son los catástrofes del huracán Michael, que se lleva muchos muertos, 57 muertos y daños millonarios en Estados Unidos. Pero hubo muy buena reacción por parte del Estado, como ustedes pueden ver, hay varios puntos de acuerdo, hay varias situaciones que se mueven en pro del país, así que no fue un tema que no se pudiera manejar, y hay el mayor ataque antisemita de la historia en esos últimos años en Estados Unidos, que se da en octubre en Pittsburgh, Pensilvania, pero mire, aquí está el ataque, ¿sí? Este es el ataque, la manifestación de ese ataque, que se da al final de aquí, en octubre, ¿sí? Y nos vamos a mover al 2019. Ok, entonces en el 2019 se inicia un repliegue de tropas en Siria y Afganistán, ¿sí? Al principio del año, esto es lo que va a marcar aquí como el principio de año, miren, no hay mucho acuerdo en ese sentido, y se rompen relaciones con Venezuela, empiezan a haber intervenciones militares en Venezuela, que es como esta energía que hay aquí, que se da hacia mayo, porque también tiene que ver con atentados e incendios a la embajada americana en Honduras, y también tiene que ver mucho con todo el tema de repliegue de tropas nuevamente que les comentaba en un principio en Siria. Todo esto es la intervención de Estados Unidos a otros países, que es por la fuerza y por una forma violenta, ¿no? Eh, También vamos a ver estos picos que están aquí, son más o menos el restablecimiento a nivel federal, ¿sí? Para la muerte a nivel federal. Entonces aquí se aprueban leyes para poder hacer, en caso dado, la cadena perpetua, pero hacia muerte, ¿no? La cadena de muerte. Y hacia octubre son los incendios, esto que está aquí son los incendios forestales que se dan en California y en varias zonas de Estados Unidos, que fueron los que vimos en donde habían estos videos súper fuertes de la gente tratando de salir y que no podía salir porque había fuego por todo lado. Bueno, son esas noticias. Entonces, eso es, digamos, la energía, y si miramos al 2020, el análisis va hasta el 2024, pero no hay noticias con las cuales cruzar, pero miren el 2000, esto es el 2000, perdón, 21, 2020, me pasé el 2020, miren estos picos, miren estos puntos de desacuerdo y acuerdo, son algunos puntos de encuentro, hay mucha intervención que ustedes pueden ver de Estados Unidos dentro de sus políticas, ¿sí? Estos son, si miramos el mes en el que estamos, que es junio, miren, son de alguna manera las manifestaciones, los cambios, las aperturas, lo que se está viendo ahora de todo el tema de los niños, abusos a menores, y son estos picos que estamos viendo aquí, donde se abre esa información del Estado, pero el Estado todavía tiene mucho control, pero la gente no hay un punto de acuerdo, o sea, la gente no está de acuerdo con las medidas que está tomando el Estado, pero el Estado sigue teniendo el control frente al pueblo de alguna manera, entonces no hay éxito, no hay una punta de éxito que supere la energía de la normatividad y de las reglas, o sea que de alguna manera todo lo que se está haciendo no va a tener un efecto muy grande, sí van a haber algunos acuerdos de alguna manera que van a cambiar un poco ciertas situaciones, pero no va a ser una implicación muy grande. O sea, la verdad es que no vamos a ver que hagan cambios de ley muy trascendentales en Estados Unidos, entonces esa energía se va a mantener hasta el 2021. Acá ya hay un pequeño sometimiento, entonces hay que tener en cuenta que va a ser un país que va a ser de alguna manera fuertemente sometido hasta en que el pueblo de alguna manera entienda o lo que ha hecho últimamente, que es básicamente ir dándole al pueblo un poquito de lo que quiere y contentándolo para luego hacer otras políticas o dinámicas. Entonces, les dejo de compartir. Ese fue como el análisis que hice de todo este proceso. Fue bastante dispendioso,
pero muy interesante. Entonces, importante que entendamos mucho o miremos bien que de alguna manera todo esto que se da, todo esto que está pasando o que ha pasado en el país, y esto no es con una crítica al país, a mí la verdad que cada país tiene, yo tengo mis propios problemas en el mío, que son bastante graves y grandes y complejos y con una dinámica en la que el pueblo tiene una idiosincrasia muy particular. Entonces, esto es con un ánimo de el análisis y el estudio astrológico, es con un ánimo más de que entendamos un poco cómo funcionan los retornos de Plutón, que son, si ustedes notan, son intervenciones en guerras, son intervenciones en otros países, son rivalidades con socios comerciales, son rupturas de acuerdos que promueven de alguna manera la protección de la población o la protección de la naturaleza o de ciertos acuerdos que tienen como naciones, el evitar armas nucleares, el evitar el uso de armas químicas, y todos estos acuerdos se rompen, se van rompiendo en el lapso de tiempo cuando inicialmente se habían hecho todas estas firmas, ¿sí? Y se habían hecho todos estos procesos. Entonces, miren que en esos retornos es como que se reversa y son esos puntos en donde Plutón hizo retrogradación. Entonces, ahí donde empieza nuevamente a replantearse estas cosas. Entonces, al final, sí o sí, esto es lo que nos va a llevar al país, es a redefinirse poco a poco en el tiempo. Eh, cuáles son sus valores y sus principios como país. O sea, o cambian de alguna manera, y la gente va a sentir esa dinámica y esa necesidad de cambio. Entonces hay que ver qué pasa en las siguientes reelecciones, en las siguientes elecciones, perdón, que van a hacer, si reeligen el presidente actual o no. ¿Sí? En eso prefiero no meterme a hacer algún tipo de predicción, porque siempre hay intervenciones ajenas, entonces de alguna manera es mejor no hacer predicciones en ese sentido, no arriesgarme a hacer apreciaciones que no me corresponden. Entonces, de alguna manera, espero que les haya servido este análisis para que puedan ver por qué se destapa todo este tema de pedofilia, por qué se destapa todo este tema de la gente manifestándose como se manifiesta. Estados Unidos tiene una tendencia a la manifestación, es una manifestación, como ustedes pueden ver, pacífica. No es una manifestación tan violenta. Digamos que estas son más de destrucción al bien, más no a la gente. ¿Sí? Tienen ese tema. Es más violento el Estado porque tiene intervenciones externas, tiene intervenciones a otros países y son por la fuerza y son con el uso de armamento pesado, armamento fuerte y demás. Pero dentro de su país es un tema de contención y la gente entra en contención y le dan de alguna manera un contentillo y la gente lo logra. Pero eso en estas décadas. Hacia atrás es otro tema, hacia atrás sí ha habido una dinámica diferente, es una dinámica un poco más fuerte, más violenta, más intensa, más de todo, pero en 2008 hacia acá, en esta década, no lo ha sido. Entonces es como el análisis que les traigo como acá, que también ha sido por un tema de una dinámica de presidentes distintos que trajeron en su momento soluciones que aliviaban un poco la sensación del país y que de alguna manera generaron rencillas, y en el caso de Trump generó un retorno a los valores iniciales del país, que eran mucho más de la protección de lo nuestro. Ese recuerdo de la protección de lo nuestro, que volvamos al punto de la carta natal, ellos tienen eso muy interiorizado, hay que proteger lo nuestro. Cuando te venden que hay una guerra, que hay atentados, que nos pueden bombardear, que nos pueden, sí, y sientes que en tu presidente, en la cabeza, a cabeza del país, está un hombre que te busca proteger o que tiene ese sentido de protección de lo tuyo, pues pasan estas cosas que la gente vota y confía en él, ¿sí? Hay que ver si esa confianza sigue estando igual o no y cómo es esa dinámica, pero en estos 10 años pudimos ver que no es muy grande los picos, que no es muy grande los deciles, que no es muy grande los onciles, son una energía más bien pequeña y el impacto no es tan fuerte en esos sentidos, es más de intervención externa. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, espero que les haya gustado y que no se hayan aburrido con tanta información. Entonces, hasta un próximo análisis que se me ocurra. Estoy haciendo uno muy particular y especial que voy a iniciar sobre mi país y sobre el análisis
de cómo ha habido estos procesos de guerra, un país que estuvo en guerra más de 50 años y que de alguna manera vuelve a retomar las disidencias y todas estas cosas. Entonces, vamos a ver cómo nos va con ese análisis general de mi país. Va a ser un poco más diferente, no de un planeta, sino de otras cosas, otros aspectos un poco más fuertes y enfocados a esa situación de mi país y de sus batallas. Entonces, nada, los dejo. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día, tarde, mañana, noche, cuando me vean. Bye.